Bienvenidos a un nuevo episodio de Creando Magia. Este es el último episodio de la temporada y os voy a mostrar algo muy especial para mí. He aprendido cómo amaestrar luciérnagas y os lo voy a enseñar. Mi nombre es Martín Andersen y estamos en Idea Lab. Recordad que si tenéis alguna duda sobre el episodio de hoy podéis dejarla en nuestra cuenta de Twitter o también en los comentarios del blog. Como habréis intuido, realmente no utilizo una luciérnaga maestrada, sino que esto es un sistema que descubrí en 2007 mientras investigaba cómo crear un FP de luz que no utilizara un FP, con lo cual era un sistema así un poco curioso. Realmente lo que utilizaba para ese sistema era unos LEDs muy diminutos y un cable de cobre muy fino. El LED se colocaba en la punta del dedo y los cables de cobre pasaban por el costado del dedo hasta el brazo donde tenía una batería. El sistema era poco práctico y muy delicado. Y mientras estaba practicando delante de un espejo, el LED que tenía en la punta del dedo se me soltó y quedó como flotando en el aire, sujeto por los hilos de cobre. Pero durante un segundo vi como magia, porque realmente los hilos, para mi sorpresa, no se veían para nada. Quedó algo, me pareció algo muy bonito y a partir de ahí dejé de trabajar en lo que sería el FP de luz sin FP y empecé a trabajar en lo que es la luciérnaga que os paso a contar ahora. Los LEDs que utilizo para hacer la luciérnaga son LEDs 0603 que se pueden comprar por eBay. Son tan pequeñitos que cuesta cogerlos. Mira, voy a poner aquí a ver si se llega a apreciar, ¿vale? Para el hilo vamos a usar un hilo de cobre esmaltado. Es muy importante que esté esmaltado porque después lo vamos a trenzar y si no estuviese con el esmalte lo que ocurriría es un cortocircuito, no nos funcionaría. Podemos comprar diferentes grosores de hilo esmaltado. Tenemos el de 0,1 milímetro que es este y es, como veis, es muy fino. Y también tenemos el de 0,2 milímetros que este ya es un poquitín más grueso. En nuestro caso, para la luciérnaga vamos a utilizar el de 0,2 milímetros. El de 0,1 nos puede valer para otras cosas, pero en este caso no tiene fuerza suficiente para aguantar el peso de los LEDs. Lo primero que vamos a hacer es estañar las puntas de los LEDs. Entonces lo que tenemos que hacer es con una pinza como esta, por ejemplo, coger el LED con mucho cuidado, justo por la mitad, y nos deja a los dos lados lo que serían las conexiones del LED. Entonces lo que voy a hacer es ahora con estaño y el soldador ponerles un poquito de estaño en los extremos, así y así. Bien, de esta manera lo que conseguimos es que después nos sea más fácil soldar los LEDs entre ellos y después con el hilo. Como un LED solo emite luz solo para un lado, lo que vamos a hacer es utilizar dos LEDs puestos uno espalda contra otro. Para eso tenemos que estañar otro LED más y ahora lo que hacemos es, con el LED pillado con la pinza, colocarlo uno encima del otro, y esto es un proceso pues muy delicado, ahí, y cuando los tenemos juntos, pues como ya están estañados, solo calentando los extremos conseguimos que se suelten. Ahora soldamos por el otro lado o le echamos un poquito de estaño para que se quede mejor adherido. Ahí. Y ya tendríamos cada LED uno espalda contra otro. Lo que tenemos que hacer ahora es pillar un poco de hilo, de cobre esmaltado, pues un poco al gusto, unos 40 centímetros tal vez. Y lo que vamos a hacer es estañar los dos extremos, ¿vale? Estañar, si habéis visto el episodio de cómo soldar, sabéis más o menos lo que es. Si no, lo que hay que hacer es ponerle estaño en las puntas a los cables. Lo voy a hacer aquí con un poquito de paciencia. Estaño, soldador. Así. Y el hilo esmaltado, el esmalte se va con el calor. Entonces lo que tenemos que hacer es mantener el hilo con soldadura durante un momentito y después se empieza a ver como una parte plateada del hilo que es ya la parte del cobre. Primero lo hacemos con una y después con el otro. No sé si se puede ver ahí en cámara cómo quedan las puntas estañadas. ¿Vale? Esto también nos va a permitir facilitar la soldadura con los LEDs. Una vez que tenemos el hilo de cobre esmaltado ya estañado, lo que hacemos es pillar uno de los extremos,
y soldarlo directamente al LED, que lo tengo aquí pillado en la punta de la pinza esta, ¿vale? Lo que hay que hacer es, como ya está estañado, es más sencillo, simplemente acercando, digamos, poniendo muy cerquita, pero está haciendo una pequeña presión y acercando el soldador. Esperamos que se enfríe y ya nos quedaría uno de los dos extremos ya soldado, ¿vale? Que queda ahí puesto. Por el otro lado hacemos lo mismo con el otro extremo del hilo. Entonces, hacemos acercar, calentar y también ya nos quedaría el otro hilo, el otro extremo bien puesto. Lo que habría que hacer ahora es quitar el LED de las pinzas. Si veis que tenéis algún resto de hilo, lo podéis cortar para que no sobresalga. Por ahí. Así. Y ahora lo que hay que hacer es sujetar el LED con los dedos, meter el dedo en el bucle que se forma y empezar a dar vueltas, ¿vale? Y así, pues, muchas vueltas. Hasta que quede, pues, todo trenzado y el hilo quede, pues, parejo, lo que sería todo las vueltas que tiene. Bueno, una vez que está el hilo ya todo trenzado, para que, digamos, quedaría como solo un hilo. Y como podéis ver, pues en el extremo está el LED y por el otro extremo tenemos como un buclecito del hilo de cobre. Lo que hay que hacer aquí es, pues, cortarlo. Y estas serían las dos conexiones que vamos a tener después para conectarlo a la batería. Ahora lo que hacemos es, con los dos extremos que nos quedaron libres, los cortamos un poquito y los vamos a estañar para poder también soldarlos después. Igual que antes, vamos a ir un poquito más rápido. Colocamos estaño en uno y en otro. Y ahora vamos a utilizar unos pines que tengo por aquí. Esto se llama tira de pines, ¿vale? Y es, pues viene en una longitud como de 40, una cosa por el estilo. Pero los podéis cortar en la longitud que necesitéis. En este caso vamos a utilizar solo dos. Entonces, cortamos dos. También los sujetamos con una pincita y los estañamos. Así. Ahora lo que tenemos que hacer es soldar el hilo a los pines. Primero soldamos uno, acercamos, calentamos y nos queda soldado. Y ahora lo hacemos con el otro. Y ya de esta manera, como veis, pues nos queda el conector puesto. Lo que habría que hacer ahora es pintar el hilo de negro para que se vea menos. Entonces yo en este caso estoy utilizando un rotulador de punta ancha, que me va a ser más fácil. Y lo que hago es apoyarlo sobre un papel e ir pintando todo lo largo, sin pintar los LEDs, ¿vale? Lo pintamos primero por un lado, lo vamos girando un poquito, le damos un poco más por otro costado y vamos así girándolo de a poco hasta que lo conseguimos pintar completamente. Y ahora, como podéis ver, pues tenemos el hilo negro, el conector puesto y los LEDs en el extremo. También vamos a necesitar una especie de muñequera que la vamos a armar muy sencilla, que es lo que le va a dar la energía al LED para poder encenderlo. En este caso estoy utilizando esta muñequera, como veis aquí, que está compuesta de, pues, unos trozos de... Esto es una banda elástica. He cortado un trozo y por un lado lo que he hecho para que sea más fácil es, en vez de coserla, le he puesto unos imperdibles o alfileres de gancho, como estos. Y después la batería, estoy utilizando una batería 23A con un portapilas como estos, que son bastante prácticos y pequeñitos. Entonces lo que he hecho es pegarlo con cola negra de estas pistolas de silicona caliente directamente sobre la banda elástica. Después el conector, tengo un interruptor, que es un interruptor de este estilo, que lo que tiene de bueno es que presionas una vez y se enciende, presionas otra vez y se apaga, ¿vale? Y esto nos permitirá, ahora después os explico cómo encender y apagar la luciérnaga. También utilizamos una resistencia, que es esta que tengo aquí, de 150 ohmios, y de la batería al conector, que es este conector que podemos encontrarlo pues ya de dos pines como este, que sería el que engancha junto con los pines, o sea, serían los machos y las hembras. Y si no, también tenemos
lo que sería la tira de pines entera, ¿vale? Que viene igual que esto, pues viene como de 40 pines, y lo que habría que hacer es cortar la longitud que necesitemos, en este caso vamos a utilizar solo 2, ¿vale? Este esquemita de cómo se hace esta conexión es muy sencillo, pero os lo voy a dejar igualmente en los comentarios del blog. Una vez que tenemos ya todo montado, solo quedaría, pues bueno, utilizar la muñequera poniéndosela como si fuese una pulsera, y lo que hacemos es conectar el LED. Lo que hay que hacer es, la primera vez va a haber que conectarlo en un sentido y probar si funciona. Si no funciona, pues hay que invertir el sentido porque estará al revés. Una vez que ya sabéis cuál es el sentido correcto, lo que hay que hacer es hacerle una marquita, como bueno, no sé si se verá ahí, yo le he puesto una marquita blanca al lado, a uno de los dos lados, y entonces cada vez que lo conecto sé que siempre cuál es el lado correcto. Y ahora lo que habría que hacer es pues, prepararse un juego de magia, una rutina o algo con esto. Lo que tiene de práctico este interruptor aquí es que me permite accionarlo contra el cuerpo, ¿vale? Lo enciendo y queda encendido y contra el cuerpo de vuelta lo puedo volver a apagar, ¿no? Entonces, pues yo un poco lo que tengo aquí preparado es empezar con la luciérnaga apagada y la mano cerrada y con esta mano por encima, lo que me permite es tener la muñeca cerca del cuerpo para cuando quiera poder encenderlo. Ahí, no le estoy dando entre las costillas y no se activa. Vale, bien. Ahí. Entonces, una vez que está encendido, podemos abrir la mano y la luciérnaga pues que empieza a flotar, ¿vale? Es importante que, bueno, el hilo, como es negro, necesitáis un fondo negro y, bueno, si tenéis menos luz, mejor porque se verá menos, ¿no? Pero bueno, después los movimientos son muy naturales y puede quedar muy chulo, muy bonito el efecto de la luciérnaga, ¿no? Si queréis, en un momento, podéis atraparla y para apagarla, en vez de volver a apretar el pulsador, podéis simplemente tirar y soltarla. Si estáis en un escenario con un poquito de oscuridad o tal, esto realmente es muy pequeñito, no se va a ver apenas, entonces en el momento que tiráis y la soltáis al suelo, pues os quedan las manos libres y ya podéis pues acabar el juego. Solo como nota final, en 2008 un mago muy conocido a nivel mundial vio mi luciérnaga y se quedó pues muy asombrado con el sistema, sobre todo con el tamaño de los LEDs. Desarrolló un sistema, bueno, un juego de magia que al final se hizo famoso. Aquí en Idea Lab desarrollamos la electrónica para ese juego y se comercializó. Y bueno, los que conozcan el juego del que estoy hablando y el mago del que estoy hablando, pues ahora también conocen un poquito la historia de dónde ha salido. Y este ha sido el último episodio de la temporada. Muchísimas gracias a todos por habernos seguido durante tantos capítulos y aceptado sugerencias para la próxima temporada. Aquí os dejo algunas sugerencias. Cuidando bambús. Creando tartas. Haciendo yoga. ¡Venga, vamos! 1, 2, 3, 4. ¡Haciendo zumba! Sí, sí, dale. Venga, muere, hijo puta. Venga, un palito, un palito. ¡Sí! Haciendo gameplay. Poniéndote guapa. Hasta la temporada que viene. Mientras tanto, aprovechad el tiempo creando magia. Venga, vamos. Cortamos, ¿no? Corta ahí un cachito. Bueno, la tarta está mal, ¿eh? El fondant a mí no me gusta, pero... Está muy buena, Martín. Bueno, a mí no me gusta. No, no, no.
No, en serio, no me gusta. Está muy dulce. Bueno, algo habrá salido de todo esto, ¿no? Ya Gaby recorta de lo que haga falta.